Bien, buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo siendo las 13 horas con 6 minutos del día 30 de enero del 2025 a esta séptima sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Solicito al secretario, tome lista de asistencia, verifique la existencia del quórum para celebrar esta sesión. Un gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestro... Permítame un momentito porque voy a pasar a otra lista. Maestro licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Nuestra secretaria ejecutiva, el maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. En ese sentido, otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta. Pero voy a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se precisa que los documentos correspondientes a los puntos 7 y 8 fueron circulados en alcance, por lo que se consulta también en términos del numeral 35 del reglamento de sesiones si queda dispensada su lectura, si estiman que se contó con el tiempo suficiente para imponerse de su contenido. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Gracias. Si no hay comentarios, por favor, secretario, sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 9, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Al no haber comentarios sobre el particular, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la sesión de instalación de fecha 2 de enero de 2025, a la cuarta sesión de tipo extraordinario de fecha 15 de enero de 2025 y a la quinta sesión de tipo extraordinaria de fecha 20 de enero de 2025. Gracias. La lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación a los proyectos de acta que se han puesto a su consideración. Muchas gracias. Si no hay observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta antes referidos,
Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los lineamientos para el uso del sistema de candidatas y candidatos conósoles del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, para el desahogo de este punto, por favor. Un gusto, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Bien, el presente proyecto de acuerdo que fue circulado, pues tiene por objeto, dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 501 de la Ley Electoral. Esto es derivado de la modificación publicada el 19 de diciembre de 2024 y que tiene que ver con todas aquellas disposiciones contempladas por el Poder Legislativo para poder llevar a cabo la elección del Poder Judicial local en esta elección extraordinaria que se celebrará el día 1 de junio de este año 2025. Recordar que el segundo párrafo del artículo 501 establece la obligación para este Consejo de que a través de un micrositio en su página oficial se informe sobre las candidaturas registradas, difundiendo su identidad, perfil e información curricular. Y en ese sentido, pues este proyecto de acuerdo y los lineamientos que con él se estarían aprobando, pues justamente establece las responsabilidades que tendría cada una de las instancias involucradas, como son las distintas áreas de este Consejo Estatal Electoral, pero también la obligación que tendrán las candidaturas en su momento de capturar la información y qué información capturar y en qué plazos en este sistema que el CEPAC estará desarrollando para que se pueda difundir su identidad y su información curricular. Precisar que la información contenida en los cuestionarios, tanto el curricular como el de identidad, contemplan pues justo lo que establece la Constitución Política de San Luis Potosí respecto de cuáles son los requisitos para poder ser candidato o candidata, así como la visión que estas personas candidatas tendrían respecto de la función judicial, ¿no? En ese sentido, pues estos lineamientos contemplan, insisto, cuál es la información que deberán capturar, pues para dar cumplimiento a este artículo 501 de la Ley Electoral. Solo me permitiría proponer a ustedes una modificación respecto del cuestionario de identidad, solicitar que la última pregunta, que es ¿en qué país reside la persona candidata?, pues se elimine toda vez que de acuerdo con lo contemplado en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, para poder ser candidato o candidata para magistrado, magistrada o jueza de primera instancia, pues las personas aspirantes o candidatas deben cumplir con tener residencia efectiva en el Estado 5 años anteriores a la que se emita la convocatoria o que se haya emitido la convocatoria, que como ustedes saben ya se emitió por parte de cada uno de los poderes. En ese sentido, pues sería absurdo que una persona candidata señalara que tiene una residencia en un país distinto a México, pues porque debe cumplir con un requisito de residencia. Sería la única modificación que yo propongo a todas y todos ustedes, y es cuanto tengo que informar, consejera presidenta. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Preguntarás a los integrantes de este Consejo General si hay alguna observación a este proyecto. Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente, registrando la petición de modificación del consejero. Un gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la observación del consejero maestro Juan Manuel Ramírez García. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo.
Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor con la modificación planteada. Maestra Carla Patricia Solís Vildós. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del punto quinto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba realizar modificaciones al calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aprobado en fecha 15 de enero de 2025, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha quedado dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Como antecedente principal, tenemos que el pasado 15 de enero de 2025, este Consejo General aprobó el calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Considerando que el artículo 482, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado, en relación con el transitorio quinto del decreto 030 de fecha 19 de diciembre de 2024, faculta a este organismo electoral para emitir los acuerdos, lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para regular las situaciones no previstas en el referido decreto a efecto de implementar el proceso local extraordinario 2025. Que la Secretaría de este organismo electoral, en análisis con las consejerías electorales y las áreas de este consejo, propone realizar una modificación en las actividades 10 y 19 del referido calendario de actividades aprobado, consistentes en la fecha límite para la aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los lineamientos de paridad y género para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, actividad que se calendarizó con fecha límite del 30 de enero de 2025, atendiendo que los términos de las convocatorias para el registro de aspirantes a la postulación de cargos de las personas juzgadoras a elegir, publicadas por los comités de evaluación correspondientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los cuales se establece la postulación alternada por duplas integradas por hombres y mujeres, proceso que concluye con la entrega de la lista de candidaturas a cargo a elegir por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 18 de febrero de 2025, y en atención a la definitividad de cada proceso, se considera oportuno modificar el cambio de fecha para la aprobación de los lineamientos de paridad, hasta en tanto se tenga certeza de las postulaciones recibidas por este órgano electoral y estar en posibilidad de generar la reglamentación adecuada para garantizar la asignación de cargos de manera alternada, mujer y hombre. En cuanto al periodo en el cual el Congreso en conjunto con este Consejo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral llevarán a cabo las visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar las mesas directivas de casillas seccionales, ello en atención a la homologación de fechas con el calendario concurrente del Instituto Nacional Electoral, es necesario modificar esta fecha en nuestro calendario electoral. Por lo tanto, es competencia de este Consejo aprobar las modificaciones conforme se establecen en el anexo 1. Hasta el 30 de marzo sería la fecha límite para la aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la aprobación de los lineamientos de paridad y género, y del 1 al 15 de febrero se estarían realizando las visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar las mesas directivas de casillas seccionales. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación. Si no hay... adelante, maestra Graciela. Gracias, consejera. Presidenta, nada más sobre este punto, solicitar que en relación con la denominación de los lineamientos se les coloque exclusivamente como lineamientos de paridad, toda vez que la categoría empleada para ello en todo caso estará dada por la calificación que de las candidaturas hagan los comités de evaluación dentro de su ámbito de competencia, y me parece que con denominarles como lineamientos de paridad estaríamos precisando la naturaleza y materia de los mismos, solamente como una sugerencia. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay otra intervención y de acuerdo con el comentario de la consejera Graciela, por favor, secretario, tome la votación respectiva, tomando en consideración esta modificación propuesta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de acuerdo presentado.
con la observación presentada por la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís Divildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto sexto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo del monitoreo de encuestas y o sondeo de preferencias o tendencias electorales en el marco del proceso electoral extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en el periodo comprendido del 2 al 22 de enero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Este informe se presenta en cumplimiento a los lineamientos que establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral atendiendo que el pasado 2 de enero de 2025 dio inicio el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial en el Estado de San Luis Potosí. La Dirección de Comunicación Electoral de este organismo se encuentra realizando el monitoreo de publicaciones de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales. En este sentido, en el periodo comprendido del 2 al 22 de enero, no se detectaron publicaciones de encuestas o sondeos de preferencias relativas con la elección judicial, tanto federal y concurrente con el Estado de San Luis Potosí. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este informe. Bien, de no haber intervención, tenemos por presentada la información y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe sobre el registro de aspirantes para la integración de los 59 comités municipales electorales que se instalarán en el proceso local extraordinario de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Por favor, consejero. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Este informe se presenta de conformidad a lo establecido en los capítulos 2 y 3 de los lineamientos para el procedimiento de designación de las presidencias, consejerías ciudadanas y secretarías técnicas de los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de San Luis Potosí, el cual fue aprobado el pasado 20 de enero de 2025 y del cual la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral llevó a cabo la notificación vía correo electrónico a las personas que colaboraron con nosotros el pasado proceso electoral local 2024. Esto con el objeto de hacer de su conocimiento y motivar su interés para volver a participar en el mismo, de los cuales obtuvieron los siguientes resultados a la fecha. Durante los días 20, 21 y 22 de enero se enviaron 1,088 correos electrónicos, de los cuales se han recibido 330 respuestas con aceptaciones expresas de querer o desear volver a participar entre los organismos concentrados del CEPAC. Se han recibido 3 respuestas negativas y al momento de realizar este informe se tenían pendientes la recepción de 755 respuestas. El desglose por municipio se encuentra dentro del documento que fue previamente circulado para esta sesión evidentemente esto motiva la presentación ante este Consejo General de un proyecto de convocatoria pública para poder estar en condiciones de integrar los 59 organismos concentrados que tenemos previsto para el desahogo de la elección extraordinaria, el cual será visto en el siguiente punto del orden del día. Por lo tanto, o por lo pronto, quedo atento a cualquier comentario o duda respecto a este informe. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Tienen ustedes alguna observación a este informe? Bien, entonces tenemos por presentada la información. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emite la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desahogo del punto. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, en continuación con lo que se presentó anteriormente, este proyecto de acuerdo se presenta en atención a lo dispuesto en el capítulo 5 de los lineamientos para el procedimiento de designación de las presidencias, consejerías ciudadanas y secretarías técnicas de los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de San Luis Potosí, el cual fue aprobado por este Consejo General el pasado 20 de enero del año en curso. Como ustedes recordarán, en dicho lineamiento se señala un procedimiento expedito que considera la invitación a participar a las personas que fueron integrantes de los organismos desconcentrados instalados durante el proceso electoral local 2024. Por lo que, como se informó en el punto anterior, este organismo electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, durante el periodo comprendido del 20 al 22 de enero, llevó a cabo la notificación vía correo electrónico para participar en el procedimiento de designación de integrantes de organismos desconcentrados para este proceso electoral extraordinario. De igual forma, el artículo 20 de los citados lineamientos establece que, una vez obtenidos los resultados respecto a las manifestaciones de interés y o declinaciones recibidas, cuando la Comisión Temporal advierta municipios en los que el déficit de participación impide realizar la integración que corresponda, la propia Dirección de Organización propondrá a la Comisión Temporal la emisión de un proyecto de convocatoria pública que se presentará ante este Consejo General para hacer partícipe a la ciudadanía del procedimiento de selección y designación para la integración. Por lo anterior, y en atención al informe presentado en el punto anterior, se propone a este Consejo General la emisión de una convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán estos organismos desconcentrados para el proceso electoral extraordinario. Esta nueva convocatoria estará sujeta a las etapas y procedimientos establecidos en el artículo 20 del Reglamento de Elecciones, ajustándose a los plazos establecidos en el propio calendario de actividades del proceso electoral extraordinario 2025. Es importante mencionar que la convocatoria aquí presentada contiene los siguientes apartados: los cargos a designar y el periodo de funciones, los requisitos que deben cumplir las personas aspirantes, las etapas y plazos del proceso de selección y designación, las modalidades para realizar el registro, la documentación requerida y el formato en que ésta debe ser presentada, los plazos para subsanar omisiones, la publicación de resultados, el proceso de designación y, finalmente, la atención de asuntos no previstos. Asimismo, les comparto que, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Elecciones y en la propia Ley Electoral Local, los requisitos para participar en este procedimiento de designación son los siguientes. Inciso A, tener la ciudadanía potosina en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, preferentemente con domicilio en el municipio respectivo. Inciso B, tener una residencia efectiva en el Estado de cuando menos 2 años. Inciso C, saber leer y escribir. Inciso D, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con su credencial para votar con fotografía vigente. Inciso E, tener un modo honesto de vivir. Inciso F, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o su equivalente de un partido político en los últimos 5 años anteriores a la elección, y en todo caso no estar o no haber estado afiliado o afiliada a algún partido político estatal o nacional vigente, desde cuando menos 3 años antes del día de su elección. Inciso G, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro o ministra de culto alguno. Inciso H, no desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo de elección popular en los últimos 5 años anteriores a la elección. No haber sido candidato o candidata para algún cargo de elección popular en un periodo de 3 años anteriores a su nombramiento. Ni ser servidor o servidora pública de confianza con mando superior en la federación, estado o municipio. Esto con excepción de los organismos autónomos del Estado. Inciso I, tener como mínimo 18 años al momento de la designación. Inciso J, no haber sido condenado o condenada por delito doloso. Inciso K, no estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Inciso L, no estar sancionada o sancionado por violencia política. Y, finalmente, inciso M, no encontrarse participando como aspirante en la convocatoria para la elección de personas juzgadoras
del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. De esta manera se pone a su consideración el presente proyecto de acuerdo que contempla dentro de sus puntos resolutivos la competencia del CEPAC para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral del Estado y los lineamientos para el procedimiento de designación de las presidencias, consejerías ciudadanas y secretarías técnicas de los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario 2025. La aprobación de la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integrarán los comités municipales electorales para el proceso electoral extraordinario 2025, documento adjunto al presente proyecto de acuerdo. La instrucción a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para supervisar las actividades correspondientes al desarrollo de esta convocatoria pública. La instrucción a la Dirección de Comunicación Electoral de llevar a cabo la difusión de la convocatoria a través de la página web oficial del organismo, así como de sus redes sociales. La instrucción a la Secretaría Ejecutiva de dar máxima publicidad al presente acuerdo, esto en los estrados del organismo, así como en su página web oficial. Y finalmente, me gustaría poner a su consideración que toda vez que esta convocatoria contempla un periodo de registro muy corto, esto es del 1 al 6 de febrero, que se puedan incorporar 2 resolutivos que permitan a este organismo estar en posibilidades de dar cumplimiento con los tiempos ya establecidos en el propio calendario electoral. Número 1, que en aquellos casos en los cuales no se cuente con el número suficiente de personas aspirantes, sea posible integrar los comités municipales electorales con las ciudadanas y ciudadanos registrados que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Esto con el objetivo de que los organismos puedan iniciar actividades lo antes posible en todos y cada uno de los municipios del Estado. Y número 2, que la convocatoria pública podrá reactivarse y difundirse nuevamente en los municipios donde se presenten vacantes, renuncias o ausencias definitivas, cuando se haya agotado o no se cuente con lista de reserva para sustituirles y por consiguiente se dificulte su funcionamiento, para de esta manera asegurar el buen trabajo, el buen desempeño de cada uno de los organismos y que el factor humano no sea una limitante en alguna de las actividades y procedimientos previamente señalados por la norma electoral. Sería cuanto tendría que presentarles y quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto. De no haber observaciones, pido al secretario tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la observación presentada por el consejero maestro Gerardo Lomelí Rodríguez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís Livildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 9º punto corresponde a asuntos generales. Secretario, si vas a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados asuntos generales en esta sesión. Asimismo, han sido agotados los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 7ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 35 minutos del día 30 de enero del 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes.